Muchas gracias, mi pastor. Siempre es un gusto estar aquí para nosotros como familia. Siempre nos llena el corazón compartir con la comunidad de Yevi Norte y hoy estamos muy felices de estar aquí con ustedes y también les damos la bienvenida y gracias por también estar aquí, por separar este tiempo y venir a buscar el descanso correcto que necesitamos, ¿no es cierto? Así que hoy domingo mi esposa va a hacer una dinámica muy importante, ¿no? Y antes de eso me gustaría, claro, el pastor dice que nosotros venimos estudiando mucho tiempo la palabra y yo creo que también nunca vamos a dejar de estudiar la palabra, ¿no? Y para nosotros también es muy importante decirles y contarles que cada vez que nosotros tenemos que preparar o estudiar los libros que ustedes se encuentran desarrollando a lo largo del mes, nos encontramos en una etapa en la que nosotros aprendemos bastantísimo y deseo de todo corazón que podamos transmitir ese aprendizaje que nosotros hemos tenido primero. Nosotros somos padres de tres, ya una bebé que viene en camino y dos chicos, dos pequeñitos que están en casa el día de hoy, les dejamos ahí para que estén tranquilitos. Y en el tercero, yo tenía muchos comentarios de gente que me decía, ¡ay, qué irresponsable! ¿Cómo que un tercer hijo? Y yo así ya con miedo, y a mí me gusta a veces hasta molestar un poco a la gente y decir que ya voy por el cuarto, pero esta vez sí ya recibí una amenaza de demanda si es que llego a tener el cuarto hijo, así que no les voy a decir ya de broma, y creo que con este bebé ya cerramos la producción. Y es muy importante hablar de generaciones, ¿no? Y este día mi esposa Shirley les va a hacer una dinámica generacional para que todos nos puedan ayudar. Sí, entonces queremos que nos acompañen, ¿ya? Es un poco hacer ver, ¿no? Aquí estamos de todo, entre adultos, niños, jóvenes, entonces, por favor, les voy a pedir que se pongan de pie, ¿sí? La generación de los baby boomers. Los baby boomers son los que están nacidos entre 1946 y 1964. A ver si hay alguien por ahí. Muy bien, a ver si hay personas que están entre el 46 y el 64, pónganse de pie, por favor. Nos gustaría conocerles a esa generación de los baby boomers, les dicen hoy en día. Un aplauso, por favor, a esta generación tan grande y de la cual partimos también. Por favor, les invito a tomar asiento, muchas gracias. La siguiente generación es la generación X, ya ellos son nacidos entre 1965 y 1980. Exacto. ¿Quién está por ahí? Eso, muy bien. ¿Quién ha nacido entre el 65 y el 80? A ver, pónganse de pie y les vamos a dar un fuerte aplauso también a una generación que también lleva un precedente muy importante. Listo, muchas gracias. Ahora viene la generación de los millennials o la generación Y. Ellos son entre 1981 y 1996, y ahí nos incluimos nosotros. Perfecto, a ver, los que están entre el 81 y el 96, pónganse de pie, qué lindo. Un aplauso también. Y aquí ya vamos viendo un poquito más, ya entramos a la juventud, ¿no es cierto? Sí, listo, muchas gracias. La siguiente es la generación Z o los centennials, ¿no? Ellos son entre el 97 y el 2012. Entonces, por favor. A ver, ¿quiénes están entre el 97 y el 2012? Los centennials, por favor, un aplauso fuerte. ¡Wow! Y me asombra ver la cantidad de jóvenes que tenemos del día de hoy. Y la siguiente generación es la generación alfa, que seguramente están en la escuelita. Son de 2013 y hasta 2024. Ya son adolescentes desde 13 años y niños, ¿no? Ajá. Y la última generación, que es la generación beta, que ya son niños bebés, como unos bebés que veo por ahí, nuestros bebés. Generación beta, ¡un aplauso! Son a partir del 2025 en adelante, ¿no? Entonces estas son algunas son las generaciones que tenemos hasta ahora y ya vamos a ver más adelante para qué esto nos va a ser útil. Entonces, bueno, mis amados hermanos,
Es un gusto compartir con ustedes un domingo más y que hoy al estudiar las Escrituras juntos sean ellas las que nos hablen y las que nos nutran, ¿no? Amén. Entonces, quiero por favor que escuche con atención la siguiente frase. Cuando no se encuentra descanso en uno mismo, es inútil buscarlo en otra parte. Cuando no se encuentra descanso en uno mismo, es inútil buscarlo en otra parte. Entonces, yo me topé con esta frase y me pareció muy interesante porque es una forma de pensar que se ha esparcido ya en nuestra mentalidad del siglo XXI y ha alcanzado a las generaciones más o menos desde los millennials hasta la actualidad, ¿no? Esta frase la acuñó un filósofo francés del siglo XV, ¿ya? Se llama Francois de la Rochefoucauld, ese nombre. Y si usted no había escuchado antes de ese nombre, sepa que yo tampoco. Pero desde el siglo XV se viene propagando y explorando esta idea, ¿no? de estas cosas. Y claro, ahora es mucho más rápido cómo se propagan estas ideas gracias a los medios que tenemos, las redes sociales, como sabemos, etc. Porque claro, ¿no? O sea, tiene sentido. Si yo no tengo tranquilidad con lo que soy, de dónde vengo, de lo que yo hago, de mis convicciones más profundas y personales. Si yo no tengo paz, tranquilidad o descanso con esas cosas, ¿qué me queda? ¿No? ¿Qué opina usted? Si yo tengo miedo o estoy confundido, voy a llevar esa tormenta de pensamientos conmigo a donde sea que yo vaya, a la iglesia, con mi familia, y eso va a afectar mis relaciones con las personas de mi alrededor, mi relación con Dios, ¿no? ¿Cómo encuentro yo ese descanso? ¿Qué tiene Dios que decir al respecto de esto? Y también entonces, ¿cómo el Señor Jesús se involucra en esa paz mental que yo busco? El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie que es de El Descanso. Este mensaje se titula El descanso en la presencia. Y lo vamos a estudiar a través de un relato de Moisés. Y antes de eso quería contarles que hace algún tiempo, más o menos un medio año o un año ya, yo me encontraba batallando muchísimo con temas de maternidad. Como ya les mencionamos, tenemos 2 hijos, uno de 3 años y uno de 1 año y medio, y la tercera que viene en camino. Y estaba siendo una época muy difícil y mi esposo me consiguió un saludo de una autora que a mí me gusta mucho y que yo sigo. Su nombre es Ana Ávila y claro, le decía, sabes que mi esposa está batallando con estos temas de maternidad, ella también es mamá y escritora y no sé, mándale un saludo. Y me consiguió ese saludo de esta autora que me gusta y ella me dio un consejo y yo espero que el día de hoy vamos a llegar a la misma conclusión del consejo que ella me dio. Si se pregunta cuál es el consejo, tal vez después les puedo compartir. Entonces, por favor, acompáñenme abriendo sus Biblias y busquen el libro de Éxodo, ¿sí? Éxodo capítulo 33, versículos del 7 al 14. Éxodo 33, desde el 7 al 14, es lo que vamos a estar explorando el día de hoy. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia, ¿no? Y narra los hechos ocurridos justamente durante el éxodo de Israel. Entonces, como usted sabe, el pueblo israelita fue sacado de Egipto y fue llevado a la tierra prometida por Moisés. Entonces, durante este periodo vemos el inicio, como el arranque de esta nación y las leyes que Dios les dio a ellos como nación, y también el inicio de los altos y bajos de esta nación, de este pueblo.
Previamente a lo que vamos a leer hoy, tenemos este bien conocido evento del becerro de oro, ¿no es cierto? Donde el pueblo le exige a Aarón que les construya un dios, un ídolo, mientras Moisés estaba ahí en el monte Sinaí recibiendo del Señor las leyes. Entonces Moisés baja y se encuentra con un pueblo que ya había roto las leyes que Dios le había dado a Moisés. Al inicio de este capítulo 33, Dios le expresa a Moisés y le dice: sabes que estoy reconsiderando el acompañar al pueblo hasta la tierra prometida, hasta Canaán, porque le dice literalmente: podría destruirlos en el camino. La ira divina de Dios seguía encendida contra este pueblo. Y algunos comentaristas bíblicos dicen que el Señor estaba aquí implicando como una nueva forma de Dios de relacionarse con su pueblo. Algo tenía que cambiar. Este pueblo es rebelde, no quiero ir con ellos, los puedo destruir. Con este contexto, leamos ahora sí el pasaje, Éxodo 33, desde el versículo 7, dice así: Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento. Yo estoy leyendo en la versión NTV, pueden seguirme con sus versiones o si no en la proyección de la pantalla. Y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Versículo 12. Un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Y el versículo 14, el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Perdón. Así que el pueblo de Israel había salido de Egipto. De sus casas, ellos no tenían casas, así que vivían en una carpa, en carpas, en un campamento de un montón de carpas, que me imagino que eran por familias. Y fuera de todo ese campamento, a un lado, Moisés había erigido una carpa de reunión, así le llamó, donde Moisés se encontraba con el Señor Dios ahí. Cara a cara, dice, y hablaba como quien habla con un amigo. Y vemos también ahí a todo el pueblo como en un acto comunitario de reverencia, cuando veían que una columna de nube se posaba a la entrada de la carpa de reunión. La mismísima presencia del Señor descendía. Y es inimaginable para nosotros una cosa así, ver esa presencia de Dios en una forma visible a nuestros ojos, ¿no? Imagínese usted que aquí cada domingo, cada vez que iniciamos el servicio o que el pastor va a predicar o va a orar, una columna de nube se posa aquí, baja y se posa aquí, la misma presencia del Señor aquí.
Nosotros entendemos que ahora la presencia del Señor se manifiesta de otras formas a través de nosotros, en nosotros. Pero imagínense ver eso, ¿no? Ellos, el pueblo, viendo ahí una columna. Y entonces, un día de esos que descendió la presencia del Señor, Moisés empieza a hacerle unas preguntas muy directas a Dios. Y aunque no sabemos exactamente cómo sería, ¿no? Pero el texto nos da una idea de cómo Moisés confiadamente expresa al Señor sus pensamientos. Tú me has estado diciendo estas cosas, Señor, y tal, pero ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo es? Etcétera. Entonces, confiadamente. Y vemos aquí a Moisés como preocupado por su relación con el Señor, porque por esa intimidad que tenía con Dios, que no se viera afectada por esta nueva decisión de él ya no querer acompañar al pueblo por el resto del camino. Entonces le pide al Señor, le dice, enséñame tus caminos. Le pide literalmente enseñarle sus caminos y así saber si realmente él contaba con su favor. Mire el versículo 12. Tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Permíteme conocer tus caminos. El corazón de Moisés ahí, ¿no? Nos dice algo ya. ¿A quién, Señor? ¿A quién vas a enviar conmigo? Muéstrame. El Señor anteriormente, mucho antes, de hecho ya les había dicho al pueblo de Israel que le iba a enviar a un ángel que iba a expulsar a los pueblos que estaban ahí en Canaán, a los cananeos, a los amorreos, a los fereceos, a los heteos, a los jebuseos. En resumen, Moisés le estaba presentando 3 peticiones al Señor. La primera es, ¿quién irá conmigo? La segunda, revélame tus caminos. Y la tercera, considera a este pueblo como tuyo. Pero Dios, el Señor, le responde solamente a la primera pregunta. Porque al parecer eso era lo único que Moisés necesitaba saber y necesitaba recordar a largo plazo. Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. En otras versiones dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. Qué interesante, ¿no? La respuesta del Señor a todos estos cuestionamientos. Porque el Señor bien pudo haberle dicho, Moisés, yo ya te había dicho que mi ángel va a ir con ustedes, van a llegar a la tierra prometida. Yo les prometí esa tierra, yo le prometí a Abraham una tierra, le prometí una descendencia. Confía en mí porque yo estoy llevando a cabo mi plan. Además, al estar tú aquí conmigo, cara a cara, te puedo asegurar que quizá nadie más me conoce tan bien como tú lo haces. E Israel, ese pueblo que ha encendido mi ira, yo le voy a mostrar misericordia y gracia. Y claramente ellos tendrán sus consecuencias, pero yo saqué a ese pueblo de Egipto, ellos son míos. Y todo eso era cierto, pero Dios no le respondió así a Moisés. ¿Cuántas veces le hemos cuestionado al Señor con un montón de cosas? Pero Él nos responde, yo estoy aquí, yo te sostengo. Y es difícil pensar en descanso. Es difícil pensar en descanso cuando tu día a día está lleno de muchas actividades. En tu día a día no tienes descanso. Tienes a tus hijos, tienes a tu familia, tienes que cuidar a tu papá, a tu mamá que ya tiene su cierta edad, tienes muchas cosas del trabajo, tienes hasta 2 trabajos, estás abombado de cosas todo el tiempo. Qué difícil es pensar en descanso cuando tu día no tiene ningún descanso.
para profundizar un poco más en cómo este pasaje es real para nosotros el día de hoy, le quiero dar paso a mi esposo para que pueda continuar con el resto de este pasaje. Yo les confundí aquí un ratito, pero ya viene mi esposo para poder concluir. Muy bien, muchas gracias, amada esposa. Déjenme acomodar esto por aquí nomás. Perfecto. Entonces, yo creo que Shirley también nos compartió muchas dudas o nos generó muchas dudas que tal vez nos quedaron, incluso a mí, y yo aquí no espero también resolver sus dudas, sino espero que el Señor pueda ir aclarando eso y pueda irnos aterrizando un poco más la idea, ¿no? Quisiera que levanten la mano, ¿quiénes de ustedes vinieron hoy en busca de descanso? A ver, levanten la mano quienes vinieron hoy en busca de descanso. O quienes vinieron hoy creyendo que dejan su descanso por venir acá. Entonces ahí tenemos que ver una parte importantísima, ¿no? ¿Qué es el descanso? Permítame un segundito. Denme un segundito. Ya. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar y vamos a topar este tema generacional. Hoy vamos a ver por qué para nosotros fue importante mencionar las generaciones que tenemos aquí. Y si se acuerda qué generación es usted, ¿no es cierto? O cómo le llaman a usted hoy en día a su generación. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a recordar qué era lo más importante para el pueblo israelita. Segundito. Ya, perfecto. La presencia de Dios era el privilegio más grande de su pueblo, ¿no es cierto? Imaginen hablar con Dios directamente, frente a frente, cara a cara. ¿Qué dirían ustedes si le tuvieran al Señor frente a sus ojos, cara a cara? ¿Cuál sería su lenguaje? ¿Cómo hablarían con el Señor? Estando Dios cara a cara, tal vez sería una conversación como: Diosito, por favor, ayuda a que mi hijo cambie. Es demasiado rebelde. O Señor, necesito un trabajo. O por favor, Señor, ayúdame a entender por qué si yo he sido tan bueno, me pasan cierto tipo de cosas. Piense un momento, ¿cuál sería esa conversación que usted tendría con el Padre? Y tomando en cuenta las generaciones, sabemos que las generaciones cambian y con ellas cambian también la manera de entender la seguridad. ¿Cuál es el significado de la seguridad? Nuestros abuelos, ¿no?, crecieron con frases o dichos un tanto negativos o pesimistas. No sé si se acuerdan de algunos dichos, ¿no?, de como: más vale malo conocido, el trabajo no se deja, uy, se te va a ir el tren, solo se vive una vez. No sé si han escuchado ese tipo de dichos o refranes del cual hemos venido acarreando por muchas generaciones. O una ya yendo a un plano un poquito más contemporáneo: Ecuador nunca va a llegar a un mundial. ¿Qué van a llegar los de ese equipo a un mundial hace 30 años, no? Era una generación que aprendió a resistir. Y hoy les quiero hablar de la palabra narrativa. No sé si han escuchado antes la palabra narrativa. Quiere decir la forma de contar una historia. Entonces, ¿por qué vamos a mencionar esta palabra? Porque hoy vamos a aprender a cambiar la narrativa en nuestras vidas. Y hoy escuchamos otra narrativa de los jóvenes, que vamos a rescatar un poco del ejemplo que nos dan hoy. Nosotros también honramos y valoramos todo el ejemplo y todo el esfuerzo en el cual han invertido nuestros antepasados. Las generaciones anteriores, desde nuestros bisabuelos, han invertido mucho aprendizaje. Y cada vez
en generaciones se va puliendo ciertos tipos de cosas y hoy quiero rescatar cosas que los jóvenes nos pueden enseñar. Porque el joven de hoy en día, y no sé si tienen un joven cerca a su círculo, el joven de hoy en día dice: mi paz mental es primero. Si ese trabajo me destruye, entonces yo renuncio. Tienen esa facilidad de decir, bueno, este trabajo no me gustó, este trabajo me estresó demasiado, entonces por mi integridad yo renuncio y tengo esa libertad. O si estoy demasiado ofuscado, si me siento que estoy demasiado cargado, pues voy a terapia. Esa es como la frase más común hoy en día, ¿no? Me fui a terapia, necesito descansar. Y volviendo al tema de los dichos, de que antes decíamos: uy, pero es que solo se vive una vez. El joven de ahora, en cambio, piensa: solo se muere una vez. O en vez de decir: uy, se te va a ir el tren, el joven de ahora dice: yo soy el tren. Y esta mentalidad no necesariamente es porque tengan menos problemas, sino porque entienden que la salud emocional importa. Es importante la salud emocional. Hoy en día nuestros jóvenes tienen una realidad diferente, incluso ya que como nos pusimos a hablar del mundial, nuestras generaciones de ahora tienen una selección que ya ha clasificado a 5 mundiales. Entonces este año la mentalidad cambia y creen que Ecuador puede llegar lejísimos en el mundial, siendo que antes no creíamos que ni siquiera íbamos a topar un mundial, ¿no es cierto? ¿Dónde estás buscando hoy en día ese descanso? Moisés también buscaba descanso, pero fíjate dónde lo buscó. No pidió una mejor estrategia, no pidió un ejército más fuerte, no pidió una tierra más fértil. Moisés pidió algo totalmente diferente. Si volvemos al texto, a la lectura, a las escrituras, Éxodo 33:15, adelantándonos un poquito, dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué dice? No nos saques de aquí. Es decir, mientras tú estés conmigo, yo puedo caminar. Hoy existen muchas formas de descanso y no todas son malas, porque tenemos una opción de ir al psicólogo, ¿no? Para descansar un poco en mi paz mental, hacer ejercicio, tomar vacaciones, salir con amigos, que es importante, o dormir mejor, que para la salud es muy buenísimo. Todo eso puede ser bueno, pero ninguna de esas cosas reemplaza la presencia de Dios. Porque una cosa es descansar el cuerpo y otra cosa es descansar el alma. Jesús mismo hace esta referencia y hace una diferencia y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no dice: vengan a mí vengan al descanso. Jesús dice: vengan a mí. El descanso está en Jesús. Las generaciones anteriores muchas veces crecieron creyendo que el descanso estaba en la estabilidad. Si tengo trabajo, entonces estoy tranquilo porque tengo estabilidad financiera. Si tengo casa, ya a mis 25 años de haber trabajado para pagar, ya por fin puedo vivir tranquilo en mi casita. Si me jubilo, ¿no? Entonces tal vez invertimos o depositamos nuestra esperanza de descanso en un bien material a futuro. Y esta generación, estas generaciones actuales, muchas veces creen que el descanso está en la tranquilidad emocional. Si ya no tengo ansiedad, si encuentro equilibrio, si nadie me juzga. Pero Moisés nos enseña algo diferente. El descanso no está en las circunstancias, está
en la presencia. Porque Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No le está diciendo aquí, te voy a quitar todos los problemas, Moisés. No le dice, Canaán será fácil. No le dice, no habrán enemigos. Le promete algo mucho mejor. Yo voy contigo. Muchas veces creemos que nos falta descanso, pero en realidad nos falta cercanía. Moisés tenía descanso porque primero tenía comunión. Y observemos el orden de este pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Primero, Moisés, ¿qué hace? Habla con Dios. Después recibe descanso. No al revés. No es que descanso primero y luego me acerco al Señor, sino que me acerco al Señor y encuentro descanso. Amén, mis queridos hermanos. Un aplauso para nuestro Señor, que el día de hoy nos promete y nos ofrece ese descanso que venimos a buscar. ¿Qué pasa cuando un hijo, alce las manos las personas que aquí tienen hijos? Excelente, muy bien. ¿Qué pasa cuando un hijo sabe que su papá está detrás de él o le está cuidando? Se siente confiado. Como mi esposa Shirley les había comentado, nosotros tenemos 2 hijos, uno de 1 año y medio y un hijo de 3. El primer hijo nos desafía, ¿no es cierto? Nos enseña y nos desafía a ser padres por primera vez. Nos confronta. Nosotros queremos que todo salga bien, todo salga al pie de la letra. Y con la cantidad de información que existe hoy día, somos hasta minuciosos en el tiempo, ¿no? Le voy a dar 5 mililitros de leche y pasados los 5 minutos le bato un poquito al bebé, le saco los gasecitos y de ahí ya tiene que dormirse exactamente a las 2, tomar su primera siesta y de ahí en la noche. Entonces somos así súper sistémicos con el tema de los bebés. Y un día también algo que nos compartió mi hermana, que ya tiene 2 hijos también, nos dijo, nosotros éramos frustrados de que se pasó hoy 10 minutos de la siesta y no sé qué hacer. Y de repente mi hermana me dice, tranquilo, dice, no son robots. Entonces eso nos permitió descansar, ¿no? Pero ¿qué pasa con el segundo hijo? Y aquí las personas que tienen 2 hijos me sabrán entender. El segundo hijo es otro tema totalmente diferente. Y si tú piensas que vas a tener la misma experiencia con el primero, con el segundo, imposible. Porque como el primero ya nos tenía concentrados, preocupados, el segundo en cambio vino en una etapa en la que ya tenía a sus papás con un poco de experiencia, tenía a su hermano que ya se había caído, ya le había pasado un montón de cosas y él nace con toda la seguridad posible. O sea, la mentalidad de mi hijo Lucas hoy en día es de, yo me lanzo y si no me agarran se fregaron. Entonces tienen tal seguridad que también les ayuda a construir ese vínculo que tienen con sus padres. Porque sus padres ya más experimentados ya dejan el estrés de estar cargados y al segundo tal vez le dan un poquito más de atención, de tiempo. Entonces, ¿cómo se ve eso reflejado en su forma de ser? Camina diferente, camina más seguro, se atreve, pregunta, se equivoca y vuelve. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un lugar seguro y que tiene un vínculo fuerte con su familia. Ahora pensemos un poquito en Moisés. No habla con Dios como un empleado habla con su jefe. No es que le dice, Dios mío, perdóname, Dios mío, por favor, no me castigues, no, o esta es mi rendición de cuentas, Dios mío, sino que habla como un hijo que conoce el corazón de su padre, porque hay cercanía. Nos está diciendo aquí literalmente que hablaron cara a cara. Entonces, ¿qué pasa con Moisés? Moisés puede preguntarle al Señor, puede decir que no entiende, puede pedirle explicaciones al Señor y puede insistir.
No porque sea irreverente, ¿no? Sino porque conoce quién está al otro lado de la conversación. Tal vez el problema de muchos cristianos no es que Dios haya dejado de dar descanso. Tal vez el problema es que queremos el descanso sin cultivar la relación de la cual nace ese descanso. La paz no es el premio por tener una vida fácil. Es el fruto de caminar de la mano de Dios cerca al Señor. Como escribió David también siglos después: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, o puedo descansar. Y Pablo también reafirma en el Nuevo Testamento: por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Cuando el descanso en Dios deja de ser el lugar al que corremos, vale la pena preguntarnos cómo está hoy en día nuestra comunión con Él. Muchas veces el problema no es que Dios se haya alejado, sino que hemos dejado de buscar su presencia, como lo hacía Moisés. Entonces, recuerden que nosotros, como somos una cantidad y una variedad generacional, vimos la variedad y la diversidad de generaciones que se encuentran el día de hoy aquí. Tenemos que tomar en cuenta que cuando tú te tomas la decisión de descansar y buscar la presencia del Señor, ¿no? Y armas tu tienda de campaña, armas tu espacio donde vas a arrodillarte, tu espacio donde vas a tener esa relación cara a cara con el Señor. Y vas a hablar con Él. Pero este tema generacional, ¿qué quiere decir? Que mientras tú estás de rodillas en tu intimidad con el Señor, está el pueblo de Israel atrás, afuera, parado afuera de sus tiendas de campaña, observando. Y también se ponen de rodillas. ¿Quién está? ¿Quién es tu pueblo de Israel que está ahí atrás tuyo? Viendo. ¿En quién está observando? ¿En quién va a quedar ese ejemplo de doblar rodillas y buscar descanso en el Señor? En nuestras generaciones futuras. Ellos son los que van a recibir, y como vemos, tenemos un resultado de un proceso generacional en el que cada vez van aprendiendo y llegan hasta el punto en el que la estabilidad emocional es algo en lo que tenemos que preocuparnos. Pero trabajemos el día de hoy en nuestro testimonio para que ese ejemplo en las generaciones que vienen sea que nuestro descanso y nuestra paz y nuestra estabilidad está en la presencia del Señor. Que eso sea lo que nuestras generaciones alfa y beta aprendan. Y aquí es muy importante que también podamos recordar, ¿no?, que nosotros tenemos que doblar las rodillas y mejorar esa comunicación, porque claro, ¿cuál es a veces nuestro referente de comunicación con un padre? Lo que aprendimos. Tal vez a veces yo hablaba solo pocas palabras con mi papá porque me daba miedo, ¿no?, de que me castigue o que diga algo inapropiado. O decía, o él no creía que yo era lo suficientemente sabio, maduro, grande como para poder entablar una conversación directa. Tal vez a veces ese ejemplo nosotros tenemos de lo que es una relación con nuestro padre. O tal vez no tenemos ni siquiera ni un ejemplo de lo que es relacionarse con un padre. Yo puedo darles ese ejemplo de que yo no tengo ese referente de cómo es la comunicación. Con mi papá era literal, o sea, ¿cómo estás, mijito? Bien, papito. Sí, te fue bien, hiciste cosas. Sí. No sabemos si mi papá sabrá mi color favorito, o yo peor, el color favorito de mi papá. Ese tipo de relación a veces es la que nos caracteriza y es lo que hemos aprendido.
Pero restauremos esa relación que tenemos como padres. Aprendamos que el día de hoy tenemos a nuestro Padre Celestial que está ahí, presto a la orden, para escuchar, para acercarse a ti y decirte: yo voy contigo. Y aquí retomemos la pregunta inicial. ¿Se acuerdan la pregunta que les hice al inicio? Si te encontraras frente a frente con Dios, cara a cara, ¿qué le dirías del día de hoy? ¿Cómo le hablarías? ¿Cuál sería el lenguaje que tú tendrías en ese momento? Señor bendito, hoy quiero cerrar este tiempo y quiero cerrar abriéndote nuestro corazón. Quiero que el día de hoy nos enseñes a poder entender cuál es esa relación que tú buscas con nosotros. Quiero que nos ayudes a tener la confianza, Señor, de poder expresarte nuestras emociones, compartirte nuestros miedos, nuestras dudas, y saber que tú vas a estar ahí para escuchar, para acompañar. En el nombre de Jesús te pedimos que abras nuestro corazón el día de hoy. Y ahí donde estás sentado, si tú quieres y sientes el valor de pasar aquí adelante, si quieres restaurar esa comunicación que tienes y esa relación que tienes con el Padre, pasa aquí adelante. Toma el valor. Es momento de tomar la valentía, de decir: claro, yo no tengo un ejemplo de cómo es el Padre, pero yo tengo la valentía de hoy cambiar. Yo quiero ser y hacer la diferencia en las generaciones que vienen. Pasa aquí adelante si tienes ese valor de restaurar tu relación con el Padre y quieres buscar ese descanso. Si quieres buscar ese descanso, ven aquí adelante y demuestra al Señor que tienes esa necesidad de poder tener una comunicación con Él. Y quisiera invitar también a mi esposa que pase y suba aquí para poder compartir una oración y un momento en el que el Señor va a restaurar sus vidas. Un momento en el que el Señor se acerca a ti y dice: estoy cara a cara. Mantengámonos en esa misma actitud. ¿Quieres decir algo? Ahí donde está, mi amado hermano, recuerde que el Señor es el que nos está diciendo en medio de tu situación, de tu noche más oscura, de tu momento de más desesperación: yo estoy aquí. Él nos va a sostener, Él va a estar con nosotros porque Él ya nos dio todo lo que pudo darnos. Él nos dio a su Hijo, Él nos dio a Jesús en esa cruz. Para Él lo más preciado, su Hijo, eso nos dio. El sacrificio perfecto de Jesús nos hace poder descansar, en que en su presencia podemos nosotros tener libertad, podemos tener la seguridad de que en medio de todo lo que pase, en lo que venga, en lo que sea que me atormenta en mi cabeza, el Señor está ahí. Él sigue obrando. Nosotros seguimos siendo su pueblo, nosotros seguimos siendo sus hijos. Él nos llama a amarle más, a conocerle más, a conocer sus caminos, a buscarle. Y entonces así tener esa seguridad y esa confianza de que Él seguirá haciendo su buena obra. El que empezó en nosotros la buena obra la continuará. Hermano, descansemos en eso. Qué difícil es en la noche más oscura, en medio del llanto y el dolor, regresar a ver arriba. A veces es tan difícil, pero ahí está el Señor extendiendo su mano y diciéndonos: aquí estoy. Confía en mí, descansa en mí, yo soy el descanso. En mí vas a hallar descanso, en mí vas a hallar paz, seguridad, tranquilidad. Si tenemos a Jesús, si Jesús está ahí en nuestra barca, en medio de la tormenta, esa es la única esperanza que necesitamos recordar. Jesús está ahí en medio de mi tormenta más poderosa, la tormenta que más nos está botando al agua, haciéndonos ahogar. Ahí nos está extendiendo su mano. Cierre sus ojos, mi amado hermano, y sigamos orando al Señor.
Sí, y ahí donde estás, te invito a que regreses tu mirada al cielo y levantes tus manos y reclames esa paz que el Señor te puede dar, ese descanso que Dios te puede dar y el día de hoy te invita a buscar a sus pies.